Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en Twitter, @macrol30 en Twitter, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Red Historia Venezuela. La Red Historia Venezuela es una fundación dedicada al desarrollo de las humanidades digitales mediante el rescate, digitalización y acceso libre de archivos, colecciones y referentes de la memoria histórica venezolana. Nacida en el año 2021, la red es una herramienta para comprender mejor el pasado y un lugar de resguardo para la memoria. Como herederos de una tradición por recuperar el acervo histórico venezolano, que incluye la labor de personajes como Carracciolo Parra Pérez, Ramón J. Velázquez, Pedro Grases o Virginia Betancourt, tienen como objetivo la protección del patrimonio en sus variantes escritas, orales y audiovisuales mediante su digitalización y difusión, contribuir en la formación de capacidades técnicas y tecnológicas entre ciudadanos y comunidades interesadas en la historia. Su primer proyecto ejecutado es el Archivo de los Esclavos Afro-Venezolanos, en conjunto con la Academia Nacional de la Historia y con el apoyo de la Fundación Gerda Henkel de Alemania. Su sitio web es www.redhistoriave.org. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, me parece muy valioso que volvamos a tener en Alfabeto del Mundo un encuentro alrededor de la historia de Venezuela y especialmente acerca del rescate de el acervo histórico, como bien dicen. Yo creo que la Academia Nacional de la Historia siempre ha procurado conservar con mucho celo nuestra memoria histórica. Sin embargo, sabemos que es necesario hacer más. Hay historiadores, también la Fundación para la Cultura Urbana ha hecho también otro trabajo interesante. Digamos que intereses hay, las universidades en sus respectivas escuelas o áreas de ciencias sociales o de historia propiamente, pero ¿cómo hacemos llegar esto al público general? ¿Cómo salimos de las aulas, cómo salimos, digamos, de las academias en buena medida para darle una difusión mayor a la historia del país, ¿no? Parece mentira, pero es un agujero importante. Reconozco también que ese rescate, el casco histórico que se ha hecho, que hace que más personas visiten nuestros edificios o zonas de la historia, digamos, preindependentista y republicana, porque, bueno, efectivamente, que los niños vuelvan a ir a las visitas guiadas al edificio de la Asamblea Nacional o a la casa natal de Simón Bolívar, es valioso. Que además hubo efectivamente una laguna gigante por años y son generaciones que están terminando el bachillerato sin
probablemente nunca en su vida haber pisado el centro de Caracas, ¿no? Entonces, viéndolo ahí, ya, por supuesto también, eso lo podemos trasladar a otros espacios, a la vida común, a la vida adulta también, de una sociedad convulsa, una sociedad desencontrada, que también puede buscar en su historia no solo explicaciones, sino también unas formas de reconocerse, porque la historia también nos permite esto en su luz y en su sombra, y el trabajo que creo que ellos se están planteando en esta red Historia, sobre todo porque el mundo digital nos abre las posibilidades de divulgación mayor que, por supuesto, todos los impresos. Creo que es una buena noticia, pero me parece que además como proyecto incipiente, como un proyecto que están haciendo, cargado de buena voluntad, en primer lugar, es bueno que conversemos con sus hacedores para que nos den más luces en relación a los alcances que ellos pretenden, o por lo menos las intenciones que tienen al formar esto. A mí, ya que su primer proyecto sea un archivo sobre los esclavos afrovenezolanos, la negritud borrada, pero siempre que siempre emerge solo cuando hablamos de baile, es importante también ver en un pueblo mestizo, que a veces le cuesta reconocerse así, qué tienen que contarnos esta parte de la historia del país. Entonces, bueno, yo creo que hoy vamos a aprender mucho y vamos a conocer y, por supuesto, invitar a los escuchas a visitar este sitio web y a consultar lo que la Red Historia Venezuela tiene para ofrecer. Sí, fíjate que a mí me ha interesado desde hace varios años para acá mucho las humanidades digitales. Yo creo que ahí hay un elemento conceptual que rompe con la dicotomía ciencia-humanidades, que plantea algo que ha sido así desde el principio de los tiempos, y es el lugar preeminente que toda tecnología tiene desde el principio de los tiempos. Entonces, no es extraño que trabajar con este tipo de conocimientos y vincularlo con los archivos históricos esté dando resultados ya importantes y destacados. También creo que vale la pena resaltar que los tres miembros de esta red están en diferentes lugares y pueden compartir y trabajar y monitorear, supervisar archivos venezolanos aquí o afuera, dependiendo de dónde se encuentren, porque también sucede que puede haber archivos nuestros en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o en algún archivo en España o en otro lugar, ¿no? Entonces, ir haciendo ese levantamiento promete, en lo posible, no solamente combinar el rescate de documentos, sino también su acceso y su difusión, ¿no? No solamente tengo que ir a un edificio físico para poderlos consultar. Creo que también es una manera de darle visibilidad al trabajo de los investigadores en Venezuela, que es un trabajo muy mal pagado, muy desconocido y en donde hay muchas personas que, cual submarinistas, se zambullen en los archivos de las bibliotecas, los archivos de diferente tipo en el interior del país, la Biblioteca Nacional, a veces de manera diaria, en peregrinaje, encontrando, identificando y reconociendo muchas cosas. Bueno, vamos a ver qué traen por acá. ¿Con quién conversamos? Con Guillermo Guzmán Mirabal, Marcus Golding y Guillermo Ramos Flamerich. Guillermo Guzmán Mirabal es abogado y doctor en Historia por la Universidad Católica Andrés Bello, donde es profesor. Obtuvo también una maestría en Ciencias de la Administración por Boston University. Es autor del libro Del Acuerdo de Ginebra a la Rebelión del Rupununi, 2016, y coautor del
Historical Dictionary of Venezuela, editado por Rowman and Littlefield en 2018. Marcus Golding es licenciado en Estudios Liberales por la Universidad Metropolitana. En 2016 concluyó una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. y actualmente es candidato a doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Guillermo Ramos Flamerich es licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, con una maestría en Estudios Latinoamericanos en la Universidad Sorbonne Nouvelle en París, donde actualmente cursa el doctorado en Historia. En 2015 formó parte de la 13ª edición del programa de Jóvenes Líderes Iberoamericanos. Es articulista en medios como 58, Pro Da Vinci y La Gran Aldea. Muchas gracias por la invitación y por darnos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Oh, genial. Encantado. Sí, muy contentos de poder hablar de cosas buenas y en positivo sobre el país. Así es. Así es. Fíjense, yo quería comenzar haciendo una pregunta bastante amplia, pero dado que ustedes son, investigadores, están trabajando directamente lo que es el archivo y su repercusión, en especial en el contexto histórico, ¿no? Les quería preguntar, ¿cuál es el estado de los archivos en Venezuela? Porque se escucha de todo. Se escucha que la Biblioteca Nacional fue saqueada por completo. Se escucha que, los archivos digitales de los periódicos venezolanos se borraron, por ejemplo. Y uno se pregunta, pero en verdad todo el archivo digital del Nacional o del Universal se borró, o es solo una parte. Y dónde hay mayor presencia de trabajo con el archivo histórico venezolano, aquí propiamente en Venezuela o en los Estados Unidos o en Europa. Nos gustaría que nos pusieran en ese contexto. Bueno, yo creo que poniéndonos en contexto, los archivos en Venezuela, el estado de los archivos en Venezuela es el reflejo de lo que está sucediendo en Venezuela, de la crisis institucional, económica, etcétera, de Venezuela. De esa misma manera, como está Venezuela, están los archivos, como está el resto de los sectores en Venezuela. No han desaparecido, la Biblioteca Nacional sigue existiendo y sigue estando ahí. El Archivo General de la Nación sigue estando ahí, pero claro, con recursos muy limitados, con una infraestructura deteriorada y deteriorándose, con un rezago tecnológico muy importante con relación a lo que está sucediendo en el resto del mundo, especialmente en el aspecto de la digitalización. Eso pensaría yo que es a grosso modo el estado de cómo estamos aquí en Venezuela en este momento. Okay. Y algo que interesante que Venezuela ha tenido una tradición en cuanto, aunque se dice que el país no tiene memoria y que no se indaga sobre su historia, ha tenido una larga tradición de gente que se ha preocupado y ha construido instituciones para salvaguardar la memoria, desde Manuel Landaeta Rosales, Carayolo Parra Pérez, Pedro Grace, Ramón J. Velázquez, Virginia Betancourt, que han construido instituciones y que han buscado salvaguardar eso. Y vemos que, aunque en su momento se crearon infraestructuras, instituciones para la memoria del país, como bien dice Guillermo Guzmán, se refleja en los archivos lo que ocurre con toda Venezuela. Y no solamente los archivos en Caracas, vemos hace unos años tuvimos esa dramática noticia sobre la biblioteca de la Universidad de Oriente, o la biblioteca Febres Cordero en Mérida, el estado en que se encuentran, cómo se ha perdido material valioso. Y como Ricardo mencionaba lo de la presencia de archivos venezolanos en el extranjero, en este momento hemos visto cómo sobre todo archivos privados han decidido salvaguardarlo con instituciones internacionales o universidades en el exterior para que, dadas las condiciones materiales que no hay, dar a la preservación de esto. Claro. Okay. Sí, y bueno, yo sencillamente agregaría para una nota un poco más positiva, a pesar de la complicada situación,
hay esfuerzos en el país pequeños, pero hay gente que también exhibe esa misma preocupación, ese mismo interés, incluso ciertas instituciones con las que hemos podido hablar, como el Acervo Histórico en Maracaibo, o la Universidad de los Andes, entre otras, que van llevando de manera pequeña proyectos de digitalización y rescate que van contribuyendo a salvaguardar ese patrimonio, ¿no? Y en líneas generales, bueno, en cuanto a cómo vamos, digamos, dónde se encuentra Venezuela en este mapa de la digitalización y preservación de archivos, creo que mis dos socios han dicho, han dibujado bien ese mapa, pero yo agregaría que en la misma Latinoamérica hay iniciativas muy importantes que están, yo creo que a la vanguardia en distintos países, Colombia, Argentina, México, donde hay un trabajo importante, ¿no? Entonces, desde la Fundación lo que estamos intentando es ponernos en ese mapa y ponernos también a la vanguardia, más allá de las dificultades que se confrontan, ¿no? Okay. Magnífico. Fíjense que justo lo mencionaron y yo voy a retomar esa idea porque es una de las ideas más persistentes en las comunicaciones, digamos, sociales y populares, ¿no? Siempre se dice que los venezolanos no tenemos memoria. Nos lo dicen desde muchachitos. ¿Qué tan cierta es esa afirmación o a qué se debe esa percepción? Ustedes que están trabajando en esto, ¿por qué se insiste tanto en esto? Bueno, yo pensaría en principio, bueno, también vivimos un país que vive en la inmediatez, ¿no? Estamos siempre constantemente en la próxima crisis, en la próxima, el próximo problema que hay, la carencia de los servicios públicos, etcétera. Entonces, evidentemente, la vida está muy atada a lo que te pasa el día de hoy. Y hay poca, digamos, margen de maniobra para pensar en que ha sido la trayectoria que nos ha llevado hasta ahora, porque ciertamente uno está enfocado en resolver sus problemas actuales y no queda tanto espacio para reflexionar. Yo no diría que no hay memoria, sino sencillamente no hay el espacio, el momento para que la mayoría de la población pueda sentarse y tener estas reflexiones, pero sin embargo hay distintos historiadores y profesionales que han hecho, bueno, cursos de historia y que tienen una gran acogida, la gente siempre está ávida de saber más sobre su historia y también el problema de que no haya acceso a tus archivos, a tu propia historia, contribuye a que sea difícil revivir esa o reconectar con tu memoria. Entonces, en parte de este trabajo es poder facilitar el acceso al ciudadano a su propia memoria histórica y con eso crear nuevo contenido educativo, académico, etcétera, invita a este tipo de reflexiones y invita a fortalecer la memoria, ¿no? Entonces yo pensaría que hay ciertos factores estructurales que conspiran contra eso, más allá de que como sociedad no tengamos memoria como tal. Ok. Algo que agregaría allí es que me hizo acordar unas palabras que dio Pedro León Zapata hace muchísimos años, justamente sobre el tema de la memoria, y decía que él no dejaba un reloj, arreglarlo, una relojería por más de una semana, no porque no confiara en el relojero, sino porque quizás en una semana ya eso no era una relojería, sino un restaurante. O sea, que todo cambia. El tema de Venezuela, también se hacía mucha metáfora también sobre Caracas. Todo está totalmente en cambio, como que estamos en un torbellino en que no terminamos de salir en todo momento, y entonces no hay momentos para la reflexión. También hay un interés se ve también en muchos jóvenes que están tratando de buscar en el pasado, indagar qué es lo que ha sido el país y qué queda de eso para llenarse de fuerza, de que sí ha habido una Venezuela que ha construido muchísimas cosas en el poco tiempo que tenemos como vida republicana. Entonces están esas dos realidades, la realidad de los nombres de instituciones, de lugares, de calles que cambian constantemente según el momento político, y las nuevas generaciones que también piensan, mira, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es el álbum familiar como sociedad, como país? Y entonces allí justamente
es lo que queremos como Red de Historia, conectar con ese país que está allí, ávido y queriendo conocerse, pero que por lo menos cuando buscas en Google muchos datos sobre Venezuela no están, o películas, o escritos, libros, documentos y archivos, que es lo que trabajamos nosotros principalmente, no están allí. Entonces queremos dar a disposición eso para que ese país que está y que sí confía y que cree que tiene una memoria valiosa, porque lo es, y quiere darle su valor, tenga el insumo, las herramientas para construir más. Ok. ¿Quiere agregar algo? Sí, yo pensaría que si somos un país joven, con instituciones jóvenes, y que eso conspira justamente con esta idea, y también muy arraigada en el colectivo venezolano, de que somos incapaces de hacer muchas cosas que sí las hemos hecho, pero que nos cuesta mucho reconocernos en esos logros. Entonces, es como una combinación de todo. Yo no pensaría que somos una sociedad sin memoria. Yo creo que somos una sociedad joven que ha tenido inconvenientes en reconocerse y en crear instituciones que perduren, pero que se ha hecho un trabajo y que hay unas bases sólidas, y que en la misma medida en la cual viene el devenir del tiempo y que vendrán tiempos mejores, en esa misma manera esas bases maduras se fortalecerán y tendremos unos espacios de memoria mucho más importantes y sólidos. Buenísimo. Bueno, lo que entonces parte del trabajo también es quitarnos ese chip, ¿no? De que no tenemos memoria, sino que lo que tenemos es que trabajar, ¿no? Para divulgarla, para compartir, para además no quedarnos en un solo sector de la historia, porque muchas veces también lo que pasa es que se conoce solo un periodo, y es la historia de Venezuela. Efectivamente, la historia republicana es corta en relación con la historia de muchos países, pero hay una historia que va más allá de la independencia, por ejemplo, ¿no? Yo les agradezco, y bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ir a una pausa, y al regreso vamos a seguir conversando sobre el trabajo que están haciendo ustedes en Red Historia Venezuela. ¿Ok? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Red Historia Venezuela? ¿Con quién conversamos? Con Guillermo Guzmán Mirabal, Marcus Golding y Guillermo Ramos Flamerich. Esto es Alfabeto del Mundo, y seguimos compartiendo con nuestros invitados. Muy bien, continuamos conversando sobre la Red Historia Venezuela, acompañado por los Guillermos y por Marcus. Y yo quería, antes de la pregunta de Sachenka, que nos contaran un poco cómo se dio esta red, ¿no? Ustedes se conocían de antes, se reconocieron por trabajos de investigación, a través de la red académica, ¿cómo se reconocieron entre sí y cómo definieron las líneas de trabajo que han venido acometiendo? Bueno, eso es un proyecto que teníamos, yo creo que cada quien por su lado desde hacía mucho tiempo. En mi caso particular, desde que empecé a estudiar historia, cómo la ausencia de todo este proceso de salvaguardar la memoria histórica venezolana a través de la conservación de documentos que estuvieran con problemas de conservación. De alguna manera, bueno, primero hicimos clic con Marcus. Yo le había dado clase a Guillermo Ramos en la universidad, y bueno, un día básicamente confluimos en que teníamos que, bueno, hacer más que estar preocupados, ponernos a hacer. Exacto. Entonces, así nació de alguna manera esto. Ok. Bien, y ahora, de acuerdo a eso... Yo solamente también eso, agregaría
que sí, bueno, coincidimos los tres en esta misión y, bueno, decidimos organizarnos en febrero de 2021. Creo que nos constituimos formalmente y desde ese entonces pues hemos estado operativos. Además, Ok, algo que quiero agregar también es que empezamos las conversaciones en toda esta época de pandemia, que creo que hubo un ejercicio interesante de que la gente se compartía muchos libros por vía WhatsApp o vía correos electrónicos, se compartían artículos, había como que esa confluencia de qué hacer en un mundo donde estás encerrado en tu casa y los archivos también están cerrados. Las bibliotecas y las sí. universidades, básicamente todo. Y empezamos justamente con conversaciones, llamadas así, vía Skype, Google Meet, todas estas cosas. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hay? ¿Quiénes están trabajando en esto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se quiere hacer? ¿Cómo divulgarlo? Y justamente, como dice Marcus, a partir del 2021, empezó a convertirse en una realidad. Ok, ok. ¿Y qué pueden avisorar en cuanto a la memoria histórica venezolana y su estudio? Archivos en varias partes del mundo, una preeminencia del archivo digital, dado, bueno, la migración, la diáspora venezolana en el extranjero, además de la migración interna dentro del propio país, el descuido de los archivos. Cuéntenos un poco cómo ven el futuro en ese respecto. Bueno, la gente, se va de Venezuela, pero dejan los archivos familiares, los Es así. archivos de las instituciones, etcétera, ¿no? Si no se pueden llevar los libros, menos los archivos de los papás o de los abuelos o bisabuelos, etcétera. Sí. Entonces, los archivos están aquí en Venezuela. Pero bueno, hay un descuido absoluto frente a eso. No hay, si la gente se va, bueno, a buscar, es porque está buscando, bueno, nuevas, mejores condiciones y deja atrás, bueno, y cierra la puerta, pues. Entonces, los archivos están aquí en Venezuela. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es justamente, bueno, salvaguardarlos y ponerlos a disposición de los investigadores a través de la digitalización. Es decir, los archivos van a seguir estando físicamente aquí en Venezuela, pero virtualmente van a estar en cualquier parte del mundo, o ya están en cualquier parte del mundo a través de la plataforma que nosotros tenemos en la web. Okay. Y de eso es algo que quería comentar, que en mi experiencia en estos momentos, haciendo estudios fuera de Venezuela, estudios en historia, es que sobre el país muchas veces poco se investiga, poco se publicita las cosas que se pudieran hablar sobre diferentes periodos históricos de Venezuela, muchas veces porque no hay la información y por la manera que se convierte en una dificultad de viajar a Venezuela a investigar. Y así uno lo ve, por lo menos nuestra primera colección, que es en convenio con la Academia Nacional de la Historia y el apoyo de la Fundación Gerda Henkel de Alemania, se digitalizó la colección de civil esclavos, lo que llamamos el archivo de los esclavos afrovenezolanos, todo lo que son material civil que estaban salvaguardados en la academia en Caracas, sobre la trata de esclavos, sobre el tema de la libertad de estos esclavos, la compra y venta, desde 1700 hasta 1858. Todo eso ahora está disponible en lo que es en nuestra plataforma archivo.redhistoriabe.org. Y este tema que ahorita en los estudios históricos, estudios transatlánticos y sobre todo el tema de esclavos, Venezuela... Hay investigadores sobre Venezuela, pero muchas veces por la falta de estos archivos no se convierte como en uno de los puntos claves. Entonces, ahora con la presencia de este archivo, lo que queremos incentivar no solamente a que más investigadores venezolanos revisen esta fuente, sino también investigadores de todo el mundo que mediante un clic puedan de allí sacar
un artículo, hasta una tesis, investigaciones, y que la presencia sobre la historia de Venezuela, que la historia de Venezuela se haga más presente en las universidades y en la academia también en el mundo. Claro, claro que sí. Bueno, justamente mi pregunta va un poco por ahí, pero me gustaría, porque básicamente lo que yo quisiera es preguntarles cuáles son los planes, ¿no?, de la red para los próximos años y cómo ven el rumbo de sus objetivos. Me gustaría, antes de que nos cuenten lo que viene, si pueden darnos un poco más de luces sobre lo que encontraron y han logrado ya consolidar en un proyecto como este sobre la esclavitud afrovenezolana. Al principio del programa conversábamos que es un tema del que muy poco se sabe o de lo que muy poco se habla, ¿no? Y de la herencia africana, más allá del baile, más allá del tambor, pero lo que supuso la esclavitud. ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué pueden contarle a nuestra audiencia para invitarlos además a visitar los archivos de la red? Sí, yo en ese sentido te contaría que, bueno, hubiese sido muy bueno tener aquí también a nuestras paleógrafas que estudian el periodo con detalle, porque entre todos nosotros tres estudiamos siglo XX. Ok. Pero más allá de eso, sí hay, o sea, es un archivo muy rico, muy interesante, porque ves lo que llaman las genealogías de la libertad, ¿no? Básicamente los distintos caminos a través de los cuales los esclavos afrovenezolanos pues podían acceder a la libertad. Que es mi impresión que, digamos, en el conocimiento público hay una idea de que no habían, de que uno era esclavo y esa condición era así hasta que, bueno, muriera el dueño de ese esclavo o producto de las guerras de independencia te independizara, etcétera, pero había una serie de disposiciones en el periodo colonial que le permitían a los esclavos ir a tribunales y empezar a demandar su propia libertad, ¿no? Entonces, para mí eso es un tema muy interesante que creo no está todavía asentado en el imaginario público. Y este archivo te ofrece una ventana respecto a las distintas estrategias que los distintos esclavos afrovenezolanos empleaban para obtener su libertad, ya sea, por ejemplo, casándose con un pardo libre o pagando su propia emancipación, etcétera, ¿no? Entonces, eso por ese lado también hay cosas muy interesantes también en ese sentido, durante las propias guerras de independencia, que distintos esclavos afrovenezolanos pues daban su servicio a cualquiera de los dos bandos, ya sea el realista o el republicano, a cambio de su libertad, ¿no? Hay También, muchas claro, de eso. También, bueno, hay un caso atípico de una esclava que le otorgan su libertad, pero ella decide rechazarla, porque no sabe cómo vivir, claro, exacto, bajo ese nuevo estatus, ¿no? Entonces, ese es un caso muy, muy atípico, muy, muy atípico, pero bueno, eso te da una visión de las distintas estrategias que emplearon y también una visión de la sociedad colonial de la época, claro, ¿no? De cómo digamos, los valores, los principios a los cuales se regían, las dinámicas internas, porque hay muchas dinámicas intrafamiliares, conflictos familiares de herencia, en las cuales evidentemente los esclavos se encontraban en el centro de las disputas. Entonces, en ese sentido, es un archivo muy rico, con muchas aristas a través de las cuales se puede explotar mucho todavía, ¿no? Esperamos que esto traiga un impulso de nuevo al estudio de este periodo para reconceptualizar muchas de las nociones, ¿no? Y desafiar muchas de las nociones que hasta el día de hoy se tiene sobre ese periodo. Y también dos cosas como que este por archivo, favor. Tenemos ahí lo que se llama la caja sobre levantamiento de José Leonardo Chirino en la Sierra de Cobre, en 1795. Imagínate, está un tema que ha sido utilizado
bueno, desde la época desde 1995 con la celebración de la conmemoración del Bicentenario, con estampillas, etcétera, y en las últimas décadas con un tono más político que se ha usado, pero aquí puedes revisar justamente qué se escribió y cómo se presentó en el archivo civil este levantamiento en la Sierra de Coro. Sí. Igualmente, uno viendo estos archivos tiene un recorrido por lo que ha sido Venezuela, como sus diferentes formas, desde los sellos reales, cuando ves después ya como la Capitanía General de Venezuela, cómo se pasa a Estado de Venezuela, cómo después pasa lo que es la República de Colombia, la Gran Colombia, después la República de Venezuela. Ves como la evolución del Estado, de lo que sería el Estado venezolano a partir de algo tan sencillo, pero tan simbólico como son sus sellos. Y ahí ves lo que es las continuidades de ruptura en cuanto a un mismo tema, y como a pesar de estos cambios en las formas de denominarse el Estado venezolano, ves historias similares de estos esclavos que buscaban su libertad o que se tenían que resolver diferentes querellas con lo que se consideraban en esos momentos sus propietarios. Entonces es muy rico como archivo en diferentes sentidos. No, interesantísimo todo lo que nos están contando, y yo creo que es una gran invitación a los escuchas a visitar estos archivos ya en el espacio digital. Ahora, ¿cuáles son los planes de la red para los próximos años? O por lo menos a un corto plazo. Sabemos que en Venezuela planificamos de a poquito. Sí, bueno, en ese sentido lo que te podemos comentar es que ahorita lo que viene es un proceso de expansión en el que nos encontramos, en el sentido de, bueno, profundizar nuestra alianza con la Academia Nacional de la Historia, que ha sido nuestro principal aliado y apoyo en todos los trabajos que hemos realizado. Ellos tienen una gran cantidad de colecciones muy interesantes que estamos apoyando en digitalizárselas, que por cierto, también esta colección es accesible en la página web de la Academia Nacional de la Historia. Buenísimo. Bueno, ahorita lo que tenemos bastante trabajo, tenemos un nuevo proyecto de digitalización para crear un archivo sobre cacao, que no existe un archivo, primero en Venezuela, un archivo dedicado al cacao. Esto es un archivo ad hoc que traiga información o documentos de distintas colecciones existentes para que se consolide una colección propia de cacao, ¿no? Entonces, en eso estamos empezando a trabajar. Adicionalmente, vamos a empezar a trabajar en digitalizar también una colección de revistas llamada Élite, que es una revista muy famosa, bueno, de mediados del siglo XX, bueno, comienzo del siglo XX, 1925 hasta 1998, una revista cultural que también luego fue una revista política, ¿cómo se dice? Ilustraciones muy bonitas también. Entonces, estamos en este proceso de expansión, seguimos insertados en la arista colonial, independencia, pero ya también nos estamos abriendo al periodo del siglo XX, que personalmente es el periodo que más me interesa a mí en particular también rescatar, pero también de todos los periodos. Pero en este momento, en los próximos año y medio, en esas principales iniciativas vamos a estar enfocados, adicionalmente a, pequeños proyectos que potencialmente están por salir, pero que hay que esperar a que se gesten para poder anunciarlos, pero eso es lo que te podría comentar. No sé si mis colegas quieren agregar algo más. ¿Los escuchamos? Pero no, eso es. Eso es, exacto. Eso es bastante. Sí, claro que sí, es eso bastante. Vamos a crecer. Esas son colecciones que son por lo menos 2 veces más grandes en trabajo, en esfuerzo, que la colección Esclavo. Es decir, esas 2 colecciones nos van a tomar por lo menos 4 o 5 veces más esfuerzo, trabajo, horas, hombre, revisión y todas las cosas que la primera colección que hicimos. Entonces, eso va a significar por lo menos 1 año y medio de trabajo fuerte. Bueno. Y así es. Ajá. Aparte de esto, o sea, que justamente se está expandiendo y hacer
sobre todo en lo que es tema hemerográfico, de lo que Venezuela produjo en su siglo XX, como bien comentaba Marco, revistas tanto culturales como de actualidad, como de análisis político, como de arte, que son realmente increíbles, que son joyas, que son, y que sería y que va a ser una maravilla que estén presentes en línea. Y también entre los varios proyectos que tenemos en mente, mucho de esto se logra o queremos lograrlo a partir de apoyo, de donaciones, claro, que se pueden hacer a través de la página web. Tenemos importante. www.redhistoriabe.org. Tenemos una pestaña que se llama Donaciones. Importante. Invitamos a los oyentes a que si les gusta lo que es esta iniciativa, pueden hacer un pequeño, mediano, gran aporte, todo es bien recibido, claro, para financiar los proyectos. Se puede tener comunicación directa sobre presentar los proyectos que tenemos en mente de estas revistas. Por lo menos en lo personal, creo que hay unas pequeñas colecciones de revistas sobre humorismo gráfico en Venezuela de los años 70 que tienen que ser rescatadas. Una de ellas es el mítico Sádico Ilustrado. Y también tenemos redes sociales, @redhistoriabe, tanto en Twitter como en Instagram. Y Red Historia Venezuela en Facebook, donde hemos colocado parte de estas informaciones, entrevistas, peculiaridades de los archivos, también la gente que ha hecho esto posible, porque no es solamente los miembros fundadores, sino todo un equipo que se ha encargado de llevar esto a ser una realidad. Magnífico. Bueno, magnífico. Además, por favor, a nuestros escuchas, síganos en las redes sociales, sigan la pista de lo que está trabajando esta red. Yo como venezolana les doy las gracias porque es un trabajo encomiable, necesario. Además me han hecho pensar muchísimo. Venezuela, aunque esté cerca, necesita mucho visitar su siglo XX, más de lo que pensamos. Sí. Así que Guillermo, Marcus, muchas gracias por este tiempo. Alfabeto del Mundo es su casa, son bienvenidos. Y bueno, a seguir entonces en este trabajo de rescate. Muchas gracias. La etiqueta Nuestro País. Bueno, ya que andamos recorriendo Venezuela, yo invitaría a la gente a visitar el casco colonial de Coro, en el estado Falcón, para los que no están aquí. Yo creo que ese es uno de los lugares que yo recuerdo con más entusiasmo en mis visitas de niña adolescente, cuando recorría el país con mis padres en el carro, porque el acervo cultural de Coro es muy interesante, es muy valioso. Hay además toda una red de personas dedicadas a preservar esa memoria, además a divulgarla, a hacer las visitas, a que conozca. Y bueno, no es casual pues que sea en estas tierras y en las sierras de Coro donde se gestó además esa lucha libertaria de la que nos estaban hablando nuestros invitados. Bueno, yo invitaría también a visitar el casco colonial en Cumaná, por ejemplo, que está bastante recuperado desde hace unos años para acá. El de Ciudad Bolívar vale la pena darle una vuelta siempre, y no puedo dejar de pensar en archivos, por ejemplo, el Archivo Arquidiocesano en Mérida, Sí. y vayan a la Biblioteca Nacional. O sea, las bibliotecas tienen vida cuando tienen lectores e investigadores. Y es una experiencia que hay que hacer. Es la manera de constatar qué hay y qué no hay. Muchas veces pensamos que hay cosas que no están, pero nos podemos llevar una sorpresa. Entonces, consultemos bibliotecas, consultemos archivos y no dejemos de indagar e investigar en nuestra historia patrimonial. En el próximo encuentro. Caminos a ninguna parte, un documental de la vida de Nos. Y tendremos como invitado a Héctor Torres.
Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Juan Clark, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76 en Twitter, @Macrol30 en Twitter, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y en la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.